¿Qué tal, amigos coroleros, amigos criadores, amigos del mundo del caballo? Hoy estamos en un criadero importantísimo, un criadero que ha dejado un legado, que sí, que lo está escribiendo, que lo está dejando impregnado en el caballo chileno, que es el criadero de las Cayanas, de don Gonzalo de Alconcha, con su familia, sus hijos, su gente, su señora, ¿cierto? Estamos viviendo lo que es el caballo. Estamos en la víspera de nuestros próximos remates, 31 de julio, a través de fzr.cl, nuestro remate de las Cayanas, que llevaremos distintas líneas maternas, distintas sangres, líneas como ha conversado don Gonzalo a lo largo de este día, que lo hemos pasado entretenido, don Pedro Pablo Vergara, Alfredito Espina, Roberto Villela, Pancho Núñez, Tomás Mesa, José Agustín Mesa, que están presentes hoy en esta conversación. Y la idea es que podamos contar cuáles son las líneas que mantiene el criadero, para dónde va el criadero y sobre todo la parte social que se ha perdido en el rodeo, en los remates, en la vida nuestra. Estábamos acostumbrados antes de pandemia a vivir el rodeo de otra manera, la conversación de caballos, ¿cierto? La reunión social. Siempre estábamos 2 o 3 o un día antes íbamos a ver los caballos al remate. Eso hoy día no existe. Y eso es lo que el criadero de las Cayanas ha querido revivir, ha querido para que los guasos y los amantes del caballo lo volvamos a sentir. Y si bien es cierto, nadie quiso eso, pero así se dio. Así es que un agradecimiento al criadero de las Cayanas por darnos esta oportunidad de poder conversar de caballos y sobre todo de cultivar la amistad y habemos personas de distintas generaciones, distintas historias de vida en relación a los caballos, pero estamos por un mínimo común, ¿cierto?, que es las Cayanas y que hoy viene próximamente nuestro remate. Así que buenas tardes, don Gonzalo. Buenas tardes. Buenas tardes, agradecido de recibirnos en su casa. Y bueno, aquí estamos en familia, ¿cierto? Yo pertenecí a las Cayanas, me puse el amante de las Cayanas y sé cómo se vive el caballo familiarmente y se goza cada momento del día a día, no tan solo el rodeo. Como bien usted lo dijo un día, no es necesario llevar un caballo al rodeo para saber que es un buen caballo, ¿cierto? Así es. Y eso me quedó grabado a fuego. Don Pedro Pablo Vergara, que ha estado muchos años, ¿cierto? Bueno, son amigos ustedes de toda la vida, ¿eh? De cabros chicos. De cabros chicos, relacionados a las Cayanas. Alfredito Espina, que es un insigne, ¿cierto?, en las Cayanas. Partió con don Lalo Tamayo, con don Samuel Paró, don Segundo Tamayo. Vamos a hablar muchas cosas. José Tomás Mesa, ¿cierto? Por otro lado, hoy día uno de los grandes jinetes de las Cayanas, Francisco Núñez también, Roberto, José Agustín. Bueno, don Gonzalo, muy simple la pregunta. ¿Por qué las Cayanas? No, es simple. Hay un lugar para la cordillera, Machalí para arriba, que se llama Las Cayanas. Y es un lugar que es una aguada donde se juntan los arrieros, que unos vienen más al norte, más al sur, más arriba, otros van subiendo, bajando, y es una parada obligada. Y la parada obligada es como, hagamos cuenta que nosotros estamos en la cordillera y nos juntamos de distintas partes de aquí. Aquí está la aguada para los caballos, para el choquero y para conversar. Y conversar de qué es de lo que le toca a cada uno. A ellos les toca conversar de sus animales para el cerro, para la cordillera. Unos van de subida, de bajada, vienen de la quebrada de más arriba, más abajo. Y las Cayanas, yo creo que eso es lo que yo trataba de hacer. De niño, cuando en la época que andaba más o menos entre medio de las piernas de mi papá, que era distinto, uno no podía molestar mucho, pero sí podía escuchar, se juntaba con los amigos de él. Dentro de ellos, tío Pedro Vergara,
don Samuel, y gente más antigua. Empezamos a ver la generación anterior y después y anteriores, y escuchando de caballos, así de... La única forma era no molestar. Siendo Correcto. niño, no molestar, uno lo aguantaba más tiempo ahí. Y escuchamos muchas cosas. Entonces, al final, lo que yo quiero decir es un poquito rescatar lo que uno escuchó, lo bueno. Uno en la vida pasa, se ven muchas cosas buenas y malas, pero yo he tratado de juntar las líneas buenas de la distinta gente. Correcto. Entonces vamos a ver en cualquiera de los caballos que ven, principalmente yo partí con Piguchen, también con Sangre de los Miranda, de don Alberto Choano, un tremendo criador, de don Ramón Cardamil, y después de líneas que uno escuchó siempre y que tenía el anhelo de conseguirla, y cuando se pudo, se fue haciendo. Don Samuel, que era muy entretenido, muy fácil de conversar, sabía tanto de caballos, siempre me dijo, los guasos no estudian, es importante leer un poco. Y él me da ejemplos que uno no entendía, estamos hablando de muchos años atrás, que los árabes tenían líneas muy antiguas, los ingleses estudiando líneas antiguas de Irlanda. Yo no sé de esa sangre, pero al final él me transmitió que las líneas maternas eran los criaderos, porque se puede equivocar en una época con un potro, pero está la línea materna. Se puede equivocar en una época, pero las líneas firmes siguen siendo firmes. Y un poquito buscando de distintas partes, yo creo que se resume las callanas, es la unión de distintas rutas, distintas opiniones, qué sé yo. Correcto. Eso es principalmente. Correcto, ¿no? Fantástico, porque se relaciona, hay una asociación, ¿cierto?, en lo que usted ha hecho en las callanas frente al objetivo y al inicio como tal. Y en eso, claro, Alfredito, usted ha visto prácticamente las líneas que dice don Gonzalo, Sí. todas las líneas, ¿eh? Todas las líneas a lo largo de su vida, Sí. con don Chanco Urrutia, ¿cierto? Y así usted nos puede contar un poquito de eso. Usted partió con don Segua Tamayo, ¿no? Claro, con Segua y el Lalo. Y con mi patrón, primero con mi patrón. Claro, con su patrón, con don Samuel Paró. Sí. Oiga, ¿y ahí cuál eran las líneas predilectas, don Samuel? Que después, por supuesto, llegan a las callanas. Me gustaban los no me toques. Los no me toques, Claro. que era la Clementina, La Clementina la hace el criadero. que era la base del criadero. Claro. ¿Y cómo era la Clementina? Extraordinario. ¿Qué pelo era? Colorado, Colorá. sí. Hacía sus cosas sola, ella, muy hábil. Ya, mire, ¿y cuánto pesaba? ¿Cuántos kilos pesaría la Clementina? 450 kilos pesaría. Una yegua firme. Sí, ¿Ah? Mulata peseteada. sí, Y ahí usted, Alfredito, la montó la yegua. sí. ¿Y quién la trabajó la yegua? El Lalo, Don Lalo Tamayo. sí. Y don Segua la terminó después, entrenadita, todo. Correcto. Ah. Yo la topé a Osal, una vez me la pasaba la topé a Osal, un jaque uno. La monté con jaque, me la topeó. ¿Y cómo se sintió? No, hacía las cosas sola, igual que la que chica hacía las cosas sola. Claro. Como que usted no llevan en las manos. Natural. Claro. Natural. Graciosa también. ¿Y ahí cómo llega el ñipán? ¿Cómo llega el ñipán con la Clementina? ¿Cómo se da eso? Porque ahí sale la que chica, sale la ociosa, sale la perica. De repente mi patrón le gustó, lo compró y de ahí pusimos a hacer las montas. Y ahí salieron todas estas cosas. ¿Y montó usted el ñipán? No, ¿No lo montó? no. Estaba sanita, las manos, todo. Y el caballo, y el potro era un potro. ¿Pero qué cree usted que buscó don Samuel en colocar el ñipán en la Clementina? Porque lo repitió mucho. Porque antes le puso otros potros. ¿Con qué potros mezcló la Clementina, don Samuel? ¿Con el borracho, puede Con decir? el borracho le pusimos. Y nos dio más o menos, ¿no? Ya. Pero él siempre siguió el ñipán. Claro, siempre le pusimos mi pan. Claro, bueno, y ahí sale, por supuesto, viene el reproductor del criadero. Porque decían que mi pan daba duro, por eso la gente no le ponía. Pues, mi patrón se decidió nomás y le puso y no dio duro. Pues. Claro. Claro, y ahí, bueno,
sale de la Quechica, sale el capuchino. Claro, ¿Quién lo arregló el capuchino? el Checho. Don Checho Tamayo. Sí. ¿Y cómo era el capuchino? Porque Bueno. mire, hoy día nosotros vamos a tener un remate, en unos días más, vamos a tener un remate y van muchas crías del capuchino, como en línea materna, porque van las líneas del morcacho, en las líneas, en todos los hijos todos los productos que van son hijos del morcacho, pero van las líneas, ¿cierto?, del capuchino, ¿cierto?, de las líneas que habla don Gonzalo, las líneas de Piguchel, las líneas de la amanecida de Alberto Chuam, algunas líneas de Santa Isabel, algunas líneas de Neápolis, ¿cierto?, por el Matorral, otras líneas de las mismas Cayanas, como líneas maternas. Entonces, cuénteme cómo era el capuchino, porque generó acá en las Cayanas el bajativo, que hoy día es un gran... mi caballo, yo. Su Muy caballo, bueno. claro, Pero el por bajativo. Un Pedro Pablo, El- se lució claro. le ganó un cham en Temuco solo. Con Rupa le dijo, arreme nomás, hijo, le dijo. Y la última le hizo 3, listo y ya. A ver, cuéntenos de Don Pedro Pablo, porque don Pedro Pablo corrió el capuchino, ¿cierto? Sí. Y cuéntenos, ¿cómo era el capuchino? ¿Cómo? Bueno, toda la gente lo primero decían caballo bonito, un caballo muy lindo, muy buena clase y todo, pero no es de mucho poder. Todos decían lo mismo. Estaban todos equivocados. Porque el caballo tenía un poder para el físico, porque era un caballo 1,36 m, Alfredo. Sí, Por ahí debe haber sido. Pero un caballo que debe haber pesado 380 kilos, 400 kilos, porque era grueso, era claro, maceteado. Claro, como Y- usted decía, y Gonzalo, era un tenía- caballo de relieve, con fondo, Muy con centro corredor, físico. Muy corredor, corría por la orilla y hay que también decirlo porque don Samuel era un 7, buena persona, pero a mí me tocó don Samuel cuando ya está en las ligas inferiores ya, pues. Don Samuel ya había pasado toda la etapa de que había sido un jinete bueno, Correcto. ya estaba más de edad. Más como nosotros ahora, Claro, serio. más como nosotros ahora. Entonces me tocó a mí correr y siempre correr por la orilla, pegado a la orilla y fuerte. Y el caballo hacía todo eso. Los más corriendo ellos, más Mientras corriendo. más corría por la orilla. Corría Tenía con buena boca, Ligero. se buscaba la atajada, les pegaba los novillos de 300 o de 500, les pegaba igual. Correcto. Yo siempre se lo veía, yo recuerdo, con un freno puntezuela, Sí, porque un freno, no sé si era topado o era tragado. sí, porque era topado. Sí. Y lo tenía de adorno Samuel en la mesa en el link. Y lo sacábamos para correr los fines de semana cuando lo topeábamos, porque el caballo era un poco jodido De la boca, sí, un poquito. de repente como que quería morder un poco y Era de ganas de el mucha caballo. mucho temperamento. Y ese freno, con ese freno el caballo no hacía nada. Ese era su freno. Con ese freno corría, pero como una yegua. Y un freno de tope. Sí, Sí. topado. Claro, para que expliquemos lo que De los están viendo, frenos- de los claro, frenos antiguos. el freno topado que tiene un tope al momento que acciona la rienda. Sí, porque los Con lo frenos- cual el freno no aprieta, Los frenos, no aprieta antiguos, tanto. los frenos antiguos con puntezuela son todos topados. No hay frenos tragados de eso. Correcto. No, el freno tragado, ¿cierto? El que pasa completo. Sí, los viejos antiguos, claro. Usaban puro freno con puntezuela topado. Correcto. Y así lo corríamos y así anduvo toda la vida parejo, porque a mí nunca no tuvo un rodeo que corriera bajo. Claro, porque Piguchén es un aporte gigante en las Cayanas, a través del capuchino, a través del emeterio, a través del juvenal, a través, ¿cierto?, Horario. de numerario, claro, numerario del contento en la Carmela. Carmela, Carmela, que también viene de Yo Clementina. corrí el numerario, corrí la Carmela. corrió la Carmela. La desganada, don Gonzalo, la desganada en las Esa la hembras. corrió Chávez, la Eso- corrí yo también. Extraordinaria. Claro. Buena. ¿Se lució usted en ella? Sí. ¿Salito también? Oiga, pero Alfredito le conoce todos los rodeos. Pues si yo estuve mucho ahí con Claro. Alfredito. Claro. ¿Y cómo fue ese rodeo que corrió con Don Rupa? ¿Qué corrían? Fuimos a correr A Temuco. a Temuco y el emeterio no andaba tan bueno, andaba medio complicado. Y don Samuel le dijo, yo no lo voy a correr, córrelo tú, Rupert. Y don Rupa dijo, yo voy a ir a trabajar el caballo. Entonces me dijo, el suyo está bueno, porque lo tenía bien trabajado él. Y me dijo, ya, usted va a hacer la fuerza. Usted Y la me dijo verdad- hacer la fuerza. le- Claro. Así mismo. Y- Yo me incluso- acostaba ahí en una cama. Acostado, estaba llamando y yo todavía estaba acostado en la carpa. Don Rupa. No, Don Rupa está ahí. Y incluso en la primera serie libre estábamos premiados y don Rupa atajó ante Andera, ¿se acuerdan? Y me dijo, me equivoqué, pues. Porque tenía que ser una tajada para que premiáramos y atajó ante Andera. Y me dijo, ¿cómo le pareció la tajada? Yo le dije, le faltaron unos pocos metros, don Rupa.
Me dijo, sí, en realidad me equivoqué. Ah, bien. Pero mañana premiamos. En me dijo. pleno rodeo. Claro. Al otro día premiamos y en el Champion me echó a la mano y la verdad que el capuchino estuvo como ¿Cómo era? siempre se esperaba que estuviera. Y él le llevamos un poquito de ventaja, pero íbamos más o menos parejos con todo. Y en el tercer animal yo le dije a don Rupa, usted tiene que hacer esta tajada para atrás, porque no había hecho ni una, porque me decía que estaba trabajando el caballo. Tiene que hacer esta para atrás porque, para que nos despeguemos. Chuta, Gil. Ya me dijo don Rupa. Hice la primera, se va para atrás y le puso 4 y me dijo, con 4 queda conforme y le puso 4. En el cementerio. En el cementerio. Le puso 4 y después Qué ya, salvaje. me dijo, y eso es todo lo que le voy a cooperar, porque yo ando trabajando el caballo. Claro, qué salvaje. Bueno, y ahí, don Gonzalo, usted también, dentro de las líneas Piguchén, usted trae el criadero Lemeterio, ¿cierto? Así es. Cuéntenos del Lemeterio, porque no muchos lo vimos, o algunos lo vimos, pero hoy día hay tanta gente nueva que está en el rodeo y que participa y que quiere criar, pero leen el Emeterio, leen el Capuchino, leen el Juvenal, etcétera, pero no saben lo que es. Y usted lo corrió y vio cómo se trabajó el caballo y fue finalista en él. Cuéntenos cómo era el Emeterio. Yo creo que era muy bueno. Era más vistoso el Capuchino, Correcto. pero muy bueno el Emeterio, rápido, valiente, Hijo la ociosa, hijo de la ociosa, propia hermana la que chica. propia hermana la que ¿Cierto? chica con el tiento, pero yo creo que desconoció al tiento ahí. Ajá. Tomó, bueno, ya, muchas partes buenas. Vio un caballo bueno, duró hartas temporadas, también corriendo bastante por la orilla y con esa postura bonita que tenía el Checho Tamayo, los caballos bien caídos, las paletas, doblados y como esas posturas antiguas que eran las atajadas sin duda Correcto, y franco, era franco. correcto. Probablemente el Capuchino tenía el último golpe más cortito que no, pero este era bueno, también no se quedaba atrás. Bueno. Claro, recuerdo un año que usted lo corría en la final de Chile por sí con el Toñito o con el Lamentado, ¿no? Con el contento. Contento y Emeterio, don Juan Contento Pablo y- Cardemil. Sí. Claro, y el potro, usted le ponía el toro adelante, el potro con toda velocidad seguía el novillo y usted lo hacía caer, como usted dice, con una postura, ¿cierto? Da una facilidad Claro. y no, caballo bueno. Caballo bueno. Bueno hoy día en cualquier parte y bueno, y por eso le tuvimos harta fe, le pusimos yegua. A mí al principio no me fue muy fácil con los dos potros, porque no eran grandes potros, no eran de grandes masas. Don Samuel, él era bajito, bien pirinola, digamos. Entonces se fue achicando en los portes de los caballos. Y a mí me tocó hartos años tratar de ir creciendo, entonces no le podía poner todas las yeguas que yo hubiera querido a esos caballos. Correcto. Yo creo que ahora tengo la suerte de tener mejor estructura y ya es más fácil ahora, pero con sus hijos, con Correcto. tanto el Capuchino como el Remeterio. Claro, que ha sido más fácil como abuelo, ¿cierto? Por la estructura. Por la estructura y para fijar lo que usted busca. Por la estructura, porque yo me topé con hartas yeguas de muy baja alzada. Ujú. Y ahora estamos viendo los caballos que estamos saliendo con los caballos que, o sea, me hubiera encantado el partido así, pues con esta estructura. Claro. Pero hubo que ir haciéndola y ¿Cuántos años en esto? O sea, entre Capuchino y Emeterio, buscando lo que usted... no, bueno, uno va buscando toda la vida y nunca va a encontrar todo lo que quiere, pero yo llevo criando ya 27 años. Entonces, si uno partiera de nuevo, es más fácil ahora con lo que hay, pues. Claro, es más fácil con lo que... Pero no, había que ir en base a lo que se tenía, ir subiendo la alzada. Y lo otro súper importante que hay que ir abriendo los criaderos. A mí me tocó ver mucho y que después se van quedando en sus propios potros, en sus propios hijos. También hay que abrirse. Correcto. Lo que yo estaba haciendo últimamente, incluso tengo otros potrillos que me encantan de otra sangre, para seguir abriendo, Correcto. porque, y como está la tecnología que se puede guardar genética,
No sé si el día de mañana volver a la base de las Cayanas, digamos, no a la base de volver a lo mejor después con un capuchino, con un emeterio, si es que hay esas cosas, Claro, pero abrirse para después volver a la Correcto. genética base. claro, claro. Y dentro de esos potros de Piguchén, además trajo usted el juvenal, ¿cierto? La línea del Rotoso, esta chica, yo segundo campeón de Chile con la que chica, ¿cierto? Sin salirse la línea del no me toque, sin salir, ¿cierto? El Sí. numerario, la Carmela. Cuéntenos un poquito de esos caballos. Es que, a ver, me acordé de algo, yo el juvenal lo corrí. Ajá. Y un caballo que nos decía el físico que tenía, digamos, un tremendo físico, lo rápido que era y todo lo bueno. Desgraciadamente después se lesionó, pero a mí no tiene nada que demostrar porque era extraordinario. Correcto. Y si vemos que viene de la línea del Rotoso, que se consolidó el Rotoso, tengo que decir algo, el Rotoso yo lo compré para meterlo a Piguchén. Claro. Después eso es lo que quedó el Rotoso, había otro potro precioso, el Intutible, que yo lo subí, pero me gustaba menos que el Juvenal, siendo más bonito el otro, pero era más complicado para él. Eran propios hermanos, ¿no? Propio hermano. Sí, Sí, propios pero- hermanos, ¿no? pero- 8 crías las sacamos a la yegua, porque no, como había muerto la que chica, la yegua quedó para reproductora, ¿no? Entonces le pusimos La esta ocho. chica. Claro, 8 Ah, crías ya. al hilo la sacamos. Ya, en Piguchén. Sí. Y a mí, para mí el Juvenal fue mucho más, había mucho mejor carácter, mucho más, Correcto. no puedo decir fácil, era más completo, más que el Intutible. El Intutible era más lindo, pero el otro era muy superior en cuanto a sus cuestiones. Y todas las crías que ha dado son crías rápidas con sus condiciones. Correcto. Han llegado varios a Rancagua, el Lanchero empató un tercer Champions de Chile, qué sé yo, siendo que no han sido los caballos que más se han trabajado, se han dejado más de las líneas maternas para armar las Cayanas con líneas firmes, firmes. Y ahora ya está yeguas y Claro, y qué hay importante. más sí. para regodearte porque Sí, hay sí, sí. estructuras y de todo. Claro, qué importante lo que usted dice de las líneas, porque me imagino que para poder seleccionar las líneas que hoy gozamos, todos los amantes del caballo, hubo un trabajo muy fuerte y serio, como conversábamos hace un rato, no existían los veterinarios, el caballo que tenía problemas iba quedando atrás, entonces había una selección natural de caballos en la cual los mejores en todo aspecto siempre iban quedando y los criadores fijaban sus líneas. ¿Mm? Sí, pues eso se ve y hubieron muchos criadores que hoy día no se conocen. Don Samuel viene de ¿cómo se llama el tío de él? Alberto Araya. Don Alberto Araya. La Invernada. La Invernada, que fue un tremendo criadero. Y ese criadero se terminó por ahí los años 70. Y don Samuel se quedó con algo. Don Jorge Cañas Opaso también se quedó con unas yeguas, todas esas las yeguas firmes de don Alberto, que todas esas líneas las tenemos y son líneas firmes, antiguas. De ahí para atrás yo no le puedo, he escuchado a don Lito Anguita, Claro. y don Lito Anguita de Los Ángeles. Bueno, cuando se extinguió eso, después todo eso lo recuperó don Ítalo Zunino. Todo Agua de los Campos viene más o menos de ahí. Antes era todo más aislado, Los Ángeles era lejos, Correcto. las carreteras, todo. Entonces si empezamos a juntar cuentos, se puede hacer una pequeña historia. Claro. Y uno dice, ¿de dónde? Hace algunos años, Agua de los Campos, ¿de Maquina quién es? No, es del puro esperando. No, tiene unas líneas maternas muy firmes que todos las conocemos ahora, pero que en el principio nadie entendía. Y todas esas venían más o menos de esa zona, del Lito Anguita, Curiche, ¿cierto? claro, Ah, Curiche, y además otra gente allá que son antiguos, los Moller, esto, los otros, claro, que, son- Negrete. que Ah. tenían la base Sí. buena de esa zona. En toda la zona habían buenas. Claro, y como usted dice que como le decían sus maestros, ¿cierto? Que el guaso estudia poco, quizás todas estas personas que estos criadores eran más
avanzados, por decir una manera, y pensaban distinto, su metodología era distinta, ¿cierto? Y pudieron fijaron líneas, fijaron la raza. Fijaron la raza, pues bueno, hay muchos casos parecidos, pero Agua Los Campos hoy día es moderno, o sea, tiene reconocimiento de toda la gente actual y tiene líneas con mucha base. Claro. Base más antigua, Correcto. un poco como lo que tratamos de emular acá. Claro. Y yo también cuando puedo meter esas líneas, lógico, si son buenas, Sí. son buenas, todas las que quisiéramos. Sí, y en esos caballos que tú has corrido, José Tomás, de las Cayanas, ¿cierto? Que has corrido seguramente de Capuchino, de Meterio, de Juvenal, de Numerario. Cuéntanos un poquito, a grandes rasgos, qué es lo que tú has sentido en estos caballos. Porque en el fondo, disculpa, porque es lo que la gente no ve y es lo que no se habla, ¿cierto? Sí, pues. ¿Cómo tú te has sentido en estos caballos? Cuéntanos la forma de correr, a grandes caballos rasgos. caldoneros que son muy fuertes, muy potentes. Ha corrido 3, 4 caballos caldoneros muy buenos. ¿Cuáles son esos? El No Volveré, el Nieto Regalón, el Ruiseñor, Riachuelo, todos vienen del caldonero y caballos muy buenos, muy fuertes. Claro, porque ahí se da otro, lo que usted dice, don Gonzalo, que hay que abrir y buscar, porque a Capuchino usted trae una yegua al criadero que es la galponera, ¿cierto? Que viene la línea de la Gualeta, que ya vamos a conversar un poquito de eso, y sale el caldonero que es un caballo espectacular, Y lindo. lindo de raza, campeón de raza, y que claro, ha sido ya se está viendo el aporte que ha hecho al deporte y a la raza. Tuve la suerte de correrlo también una vez acá. ¿Lo muy corriste? bueno, muy bueno. Escondido. Oh, Me delataron en la misma tarde. oh, y lo corriste Me pillaron. escondido. Lo corrí escondido. Ya, pero cuéntanos eso. Po. No, es que una vez lo corrí acá porque Gonzalito corría con don Gonzalo un rodeo de padre e hijo en Pemuco. Ya, Y Gonzalito quería que le echara una pasada al potro antes que se fuera al rodeo. ya. Y pasé el lago ¿El potro lo corría don Gonzalo o Gonzalito? lo corría don Gonzalo y yo pasé el lago Ranco, era hijo juvenal, y se lo topié. Po. Y tenía un torito para corrérselo ahí. Primera vez que me sacaba un toro. Y pasó que había quedado otro toro, pues, y estaba Caldonero trajinándolo, y lo pedí, pues. Y lo corrí, le puse a atajar para los dos lados. Oh, y cuéntame, al sentarse arriba, uno cuando siente las paletas, Sí, vale, ¿ah? caballo. Un caballo Buen que como lomo, que hay que halagar un poquito los estribos, ¿no? Lomo firme, Ah, así, qué- y un cuello, bien, buen cuello tiene el potro. Y le cuento a Juan Durán, me pregunta ahí cómo vienen los potros. Oiga, le dije, el caldonero es extraordinario, ojalá que le entre los toros, porque lo acabo de correr en la mañana. Y creo que en la comida en la noche le dice, oiga, don Gonzalo, estamos bien, pues tomaba a correr por la mañana y creo que está extraordinario. Ahí se toca sí, ahí se toca cantar, sí, Pero dejó el potro acá porque me mandaron otro para allá para el rodeo. Seguro lo juego para él para la otra semana. Claro, Para el rodeo de acá de Santiago. Sí. Buenísimo. ¿Y de Juvenal, Tomás, corriste el lanchero? ¿Has corrido el lanchero? El lanchero y corrí el No Olvido también, que después Gonzalo lo terminó corriendo él, que era, hijo, era el que ganamos la serie de Potro en Rancagua un año. Ya. Con el otro que me gustaba mucho, era el pistolazo. Ya, perfecto. Yo, cuando estábamos los dos prefería correr el pistolazo porque me encantaba. Ya. Nada de garnacha. Nada, carnal. Y ganamos la serie de Potro en Rancagua Sí, por bo. 8 puntos. Claro, y si estamos en la línea Piguchen y de Capuchino, ¿cuál corriste? Además, El Jahuel. el Jahuel, el Colorado Carilanco. Sí. Y tuve la oportunidad también una vez de correr el Charro Viejo contigo, lo corrí. Sí, pues corrimos el Charro Viejo Sí. juntos. Espectacular. Sí, bueno, extraordinario. Charro Viejo, recuerdo cuando... Ese era el negro chico. claro, ¿cómo se llama la madre, Frito? ¿De cuál? Del Charro Viejo. La intención. Ah, La hija del estribillo en la felpa, ¿no? la felpa, sí. Sí, ¿Cierto? la intención. Oiga, y llegué aquí a Ese trabajar, era el de los Miranda. llegué a trabajar aquí a Las Cayanas, corrimos con don Gonzalo y me dice, ya don Emilio, aquí le tengo un caballo para usted, Charro Viejo. Ya, le pregunto a Alfredito, oiga, ¿y este caballo? No, me dijo, póngalo donde usted quiera. Este grito y plátano. Este grito y plata. No teníamos media luna todavía aquí en Las Cayanas. ¿Ah? Y fuimos a correr, parece que fuimos a Rengo, Roberto, ¿no? Fuimos a Rengo, fuimos a tu casa. Oye, yo creo que fuimos antes, Emiliano. Yo creo que aquí en la casa, cuando recién corrimos la primera vez, Sí, y ahí yo le dije, sí, pues ahí. ahí está, puede haber sido aquí en la claro. casa fue la primera vez.
Claro, claro, porque usted empezó a hacer la menura al tiro, en el invierno. Claro, ¿cierto? después porque fuimos un par de veces a Rengo, Toda la corrimos, razón. y una vez que fuimos no estaba el piso porque había Claro. llovido, qué sé yo, y ahí, Claro. y ahí dije yo, en realidad, pucha, hay que hacer media luna. Y primero se rayó para este lado del camino Sí. y es muy gredoso, no lo hagamos acá. Sí, la Nos hicimos al fuimos para el frente. lado más donde mejor el suelo para... Claro, para- claro. Y ahí corrimos, usted me prestó el charro viejo, el bajativo, que lo corrí, y el gallo giro. Y el bajativo tenía una cosita en un nudo que no valía la pena, estuvo espectacular. Y claro, yo llegué el martes a ver el bajativo, a la pecerera, y Alfredito me dijo, corrió espectacular el sábado, fue un sábado. Y Alfredito me dijo, no, Emiliano, Se lo llevaron. no, des el gusto lo que corrió. Ya el porno está en los La hornos. aguantó, el caballo, ¿Se fue para las el crías? caballo se había operado de Claro, los se había operado nuditos de los nuditos. y en realidad esas operaciones, y estamos hablando de varios años atrás, siempre tienen un riesgo y un Claro. riesgo que después no convenía sacar el caballo para no Correcto, no tenía sentido. ensuciarse, porque el caballo Sí. todo el mundo lo vio tan bien que no Claro. sacarlo a la fuerza después tenía algún pequeño problema en la articulación, así que lo dejamos para... Correcto, para el productor. Para- Bueno, y bien hecho fue. Y ahí, José Tomás, tú corriste el charro viejo. Corriste Rancagua en él. Sí, ¿Sí? pero corría Jaguar yo, Charro Viejo lo corría con Gonzalo. Ah, ya. ¿Y por qué lo corriste tú? Se lo quitaste igual que Caldonero. Lo ganó No, yo. no, corríamos, yo empecé en el Charro Viejo y después... Después cambiaron. No lo Ya, corría ya, tan ya, bien ya. ahí que me lo quitaron. Claro, claro, claro. No, andaba bien, yo me acuerdo que yo trabajé ese invierno el Jagüel y de repente salimos a un rodeo de Santiago Sur Ya, ya. y el Jagüel tuvo el descueve, pero a lo mejor a mí se me estaba poniendo muy fino de más. Correcto. Y le dije, yo creo que Tomás, ahora está el caballo. Y ahí cambiaron. Y ahí cambiamos y el Jagüel anduvo, yo creo que muy bien a Tomás. Desgraciadamente el charro ya venía con unas temporadas, entonces al final no Correcto. tuvo una aflojadita por esas lesiones Correcto. rebeldes que siendo un caballo extraordinario. Correcto. Don Gonzalo, ¿y en qué minuto ve la línea de la amanecida? ¿En qué minuto? Siempre, porque la amanecía, a ver, siempre seguí la línea de la segadora y la segadora no hay mucho que hablar, pues dio, en Lo Miranda había segadora y dio la Pelusa y la Esperanza. Correcto. Y después también ellas dieron y la Esperanza dio el Lamentado y dio la yegua, la Rebuscá, que al final también me quedé con ella. Claro, llegó a las calles. Llegué a entonces, para qué decir otras líneas que tenía la amanecía, un gran criadero, le partía todo el estribillo pero de la Talavera, etcétera. Otra yegua muy buena, como se llama, la Mentirosa. La Mentirosa, la otra Y hija la del Estigma. Mentirosa, no sé si era hija de la Lagrimilla, una yegua muy buena también anterior. Entonces, don Alberto era zootecnista, veterinario y sabía mucho, tenía caballos muy Gran buenos. criador. De los mejores. Po. Debe haber sido entretenida una conversa con él, ¿eh? Sí, pues era muy Se quedaba entretenido. dormido, sí, po. Ah, Se ya. quedaba dormido en la conversa siempre. Y Pero, conversaba, Sí, y sí, debe haber sí. sido muy sereno. Sí. no, pero yo creo que sabía mucho y era muy ameno, sobre todo con los cabros, y una época era cabro, entonces él era muy atento, que eso uno no le tocaba. Claro. No, él era especial. Cordial. Entonces, era muy cordial con los, no sé, uno tendría 18 años, 20 años. Entonces a uno le gustaba, íbamos para el sur y uno tenía que ir a ver a don Alberto. Yo no soy de los más sociables, pero él era cariñoso, entonces uno le quedaba debiendo ese cariño, y lo Correcto. pasaba a saludar Correcto. un ratito y mostraba caballos, cosas que a un chiquillo no lo pescaban mucho antes. Po. Correcto. Entonces tengo los mejores recuerdos de don Alberto y tenía muy buena sangre. Claro, bueno, esa genética está aquí, de la segadora, ¿cierto? La línea del papayero, lo No, que él pero buscó. sí está acá, pero indiscutido que la amanecida fue tremendo criadero, de los mejores. Correcto. ¿Y en qué minuto don Gonzalo trae el derrotado? Porque hemos tenido, ya se están viendo los hijos del derrotado, hemos vendido en remate
productos muy buenos del Derrotado. Y claro, los corrían ustedes, pues, Derrotado y Candil, Sí. ¿cierto? Derrotado de Candil, sí. El Derrotado, cuando estuvo Juan Pablo y después estuvo con don Hernán allá y eran de él. Era de él el Derrotado. Y don Hernán me empezó a convidar a correr. Tenía el otro potro chico que corría él, que después fue campeón de la rienda, Ah, el entallado. el entallado. Y don Hernán tenía sus años, pero enjuto, de buen físico, trabajaba todos los días y salíamos a correr por ahí. Lo acompañaba en la serie potro, que no tenía potro. Y sin darme cuenta fui corriendo varias veces el Derrotado y al final fui el que más lo corrió, pues. Claro. Y fuimos al sur con los niños, hace hartos años atrás. Parece que todavía no teníamos donde llegar allá a la casa, fuimos a Casa Roaste. Y de regreso pasamos un rodeo para Illaco y corrí con Gonza, porque Gonza corría en el entallado Correcto. y yo el Derrotado. Y el Derrotado, un caballo de demasiadas condiciones. Gonza era chico, pero bueno. Cuento corto, corrimos cuarto animal, un rodeo lleno de campeones de Chile. Estaba Padilla con Boca, estaba Santa Isabel, y ahí tendrían 4 parejas en el cuarto animal, nosotros entrábamos ahí. Claro. Y ahí el Lalo Tamayo me dijo, ahí tiene un potro. Po". Y cuando veníamos para acá, creo que veníamos con Roberto, No, eso fue cuando compramos el Candil. pero fue muy cerca, hombre. Muy Sí. cerca. Ahí esa parte no la sé. Ahí te la voy a contar. Entonces dije, pues, en realidad pues, está aquí el potro y Este es el caballo. hijo del Rico Raco, Claro, en la escarcha. el La Escarcha, Estillo Talavera. Rico Raco extraordinario. Claro. Pero uno como que no veía, pero el Lalo con un ojo vio más que todo, más que Claro. Entonces ella me vine con la ala pasada. Y cuando le hice negocio a Hernán rapidito, listo. Y decía la semana siguiente que uno no habla mucho porque también andará gritando. Correcto. Y un potro solo no anda, así que tenía que ser el otro. Claro. Veníamos de vuelta de Osorno, Roberto, en camioneta, en auto, no sé. Y ahí aparece Candil. Y, oye, Candil, por el corrido, sí, pero tenía muy buenas referencias. Yo no lo había visto mucho correr, pero tenía muy buenas referencias. Ya había celular en esa época, Sí. pescamos celular y llamamos a Pablo. Oye, Pablo, esto, lo otro, ya llegamos a negocio. Pablo después se arrepintió. Ahí me dejaron una pata a mí. Sí, Ah, ¿y usted corría ahí? Lo tenía completo. Se Yo lo había arrepintió. corrido la temporada anterior con Pablo. Ah, y ahí ya, llegó ya. Pedro y siguió corriendo Pedro con Pablo. Ya. Y Pablo se arrepintió, pero por una diferencia después Se arregló. se arregló. Se arregló el toro. Se arregló el toro. Y calladito ya tenía la pareja Estaba la por pareja otros por- años Claro. que yo creo que fueron muy buenos. Muy potros, bueno, los sí. dos. Bueno, recordemos, Derrotado, reproductor del Queo de las Cayanas, hijo del Rico Raco, hijo, ¿cierto? Rico Raco, hijo del borracho Alfredo, Sí, y la racha. y la racha y Jañipán. Sí. O sea, se siguieron buscando las líneas fuertes, ¿cierto? En la yegua Talavera segunda, la hija de la Talavera segunda, que se llama Tomás, la Escarcha. Del estribillo la Talavera segunda. hermano esquinazo. Y el Por hermano borracho- Esquinazo, que el fue borracho- tercera de Chile. ¿El borracho Sí. era bueno, Alfredo? Bueno, ¿Cómo fue el borracho Alfredo? Cuéntenos. Padre del Rico Raco, padre de la Queluna. borracho lo compró, mi patrón lo compró Fundeo. ¿Ya? Y don Seba lo volvió, un caballo blandito. Y vinimos a Lanco, se lució en el caballo del patrón. Corría igual que el ¿cuánto se llama? Que ¿Que el Rico Raco? el Rico Raco. Corría bonito. Bueno, el caballo. Bueno. Y ahí Hijo don de la Samuel, Majuana, hijo de la Dama Juana. Claro. Claro, otra gran yegua. Y ahí don Samuel le colocó, Que esa es una yegua ¿Perdón? que esa es una yegua que la Dama Juana que la siguió harto mi papá. mire, El chamaco, Dio el harto, fuerino, el borracho, el director. dio todo. Y en esa época eran buenas todas Y esas el que tenía mi papá, los primeros, el Chuico. El Chuico. Entonces, Ah, claro, una ya. yegua de 5 caballos. Bueno, en esa época vivía. Y Loti Chuy. Y Loti Chuico. Entonces
Y el islote era el salteador en la dama Entonces, Juana. entonces ahí llegamos de nuevo a seguir las líneas. Seguir las Disculpe que líneas. lo haya interrumpido, pero Sí, no sí, sí, podía no, dejar está de hablar de la Sí, dama Juana. que fue una yegua, esa sí fue una yegua que dio Una una yegua. línea. Sí, línea. Claro, espectacular, ¿eh? Entonces ahí uno Claro. rescata un poquito la dama Juana con esto. Y como dije hace un ratito, usted no me había dado cuenta, lo tenía en la casa, potro, el derrotado, derrotado. y uno empieza a juntar Claro. a juntar toscas firmes. Claro, ha sido, y además ha sido un tremendo aporte en las Callanas porque se nota, bueno, el año pasado corrimos un rodeo de criadores junto con Gonzalo, ¿cierto? Y usted ya sacó unos hijos del derrotado. Y claro, yo que iba arriando me daba cuenta de las condiciones del caballo, de lo que da, y usted, don Pedro Pablo, que le arrió al derrotado, cuéntenos cómo era eso, si era un potro que corría, se veía a toda velocidad. Muy ágil y muy potente. No podía realmente. Y muy buena boca. Y claro, Claro que yo por lo menos me fijaba cuando lo corría a Chalo y nunca lo enterraba, pero siempre lo corría y el buen decía quietito. correcto. Y pegaba muy bien. Usted lo esperaba que el toro... Pegaba solo, era arreglado, era un caballo cómodo, por lo menos yo lo veía. Yo una vez, ¿te acordás que me lo pasaste y yo lo corrí, lo topié? Y a mí no me anduvo tan bien. A mí no me anduvo, era como muy fino, ¿ah? Sí. El candil era más en la... Más en las manos. Claro. Claro, el derrotado era un caballo muy... Como los que quieren ahora todos, de porque buena son rienda, caballos dócil, muy dócil. El con derrotado- muchas cosas, ¿no? El derrotado tenía todo, como conversamos ahí hace un rato. Claro. Mucha boca, pero tenía pata y uno arriba lo que tenía que tener nervios de acero para entrar a la tajada. Sí, Correcto. Porque si Me uno acuerdo. quería preparar la tajada, caballo lo podía garnachar porque no necesitaba prepararla. Él era Muy natural, ¿no? a novillo bueno, extraordinario. A novillo malo era más complicado porque si un novillo topetón sí, el porque caballo era de harta, Bueno. harto temperamento. No, pero bueno. Claro, uno notaba que un caballo que entra a la piñadera le ganaba al novillo. Si uno Sí, quisiera, y en la cancha también. podía ir más rápido que el novillo. Como decían los viejos antiguos, echar el novillo por delante. Claro, paletón grande, como dice usted. Paletón grande, y ahí, Claro. Claro, No, si era bueno el novillo no era nada mucha la preocupación. claro. Y ya hijos del derrotado que están corriendo y que están saliendo de a poco, ¿cuáles pueden ser? Siempre listo, ¿Ya? Santoral, el que corre de afuera, el que corre el Levely García. Ah, claro. Buen amigo. Buen amigo. Han salido primero de afuera que de acá. Ya, correcto. Pero nosotros ya estamos sacando caballos y ahora vienen uno que se llama Viajante, Que lo tienen. Viaje Largo y otro que si bien es cierto, son caballos que ya están maduros porque conversábamos de formación y todo. Ahora hasta que Claro. el rodaje ya mandando. Claro. Oiga, don Gonzalo, y cuéntenos la línea de la Gualeta, porque ahí trajimos otra línea, a las Callanas, ¿cierto? Y que claro, antes que usted lo nombre y que nos pueda contar lo que uno ve de afuera, claro, la misma galponera, el piguchén, el caballo de don, ¿cómo se llama? Don Guille Leiva. Don Guille Leiva, El ajiaco. el ajiaco. El ajiaco fue el primero que la rompió. Po. Ajá. ¿Y cómo usted fija la yegua y la trae? Porque ha sido un éxito. Guapetón también, pues. Guapetón, campeón de Chile. Por eso, porque primero salió el ajiaco y cuando uno escuchaba, no, hijo de una perra. Todos Y decían eso. Claro, y el ajiaco era un caballo de poco aplomo, de poca... extraordinario. Pero después salió otro caballo bayo de los Hernández de allá de Linares que era de la misma yegua. Correcto. Yo lo encontré bueno, a lo mejor un caballo que no llegó a descollar, pero yo lo vi bueno. A mí me encantó un caballo en unos rodos de Linares. Después yo fui a probar el piguchén, cuando me estaban tratando de armar con Coselo, muchos años atrás. Y el Gabriel Rosanó por los diablos me pasó la yegua, la galponera. Y se tenía que elegir uno, me quedaba con la yegua y no con el caballo. Correcto. Yo uno más joven y ya el griego me dio facilidades, me quedé con los dos. Con los dos. Guaso. Yo Pedro hubiera hecho lo mismo, ¿no es cierto? Por supuesto. De todas maneras. Esa oportunidad no se Mi perdía. mamá lo hubiese hecho de todas Los dos. maneras, de todas Iba maneras. por uno, se De trajo los todas dos. maneras. Y nada más que se traiga al viejo para que lo corra también. O para que se lo trabaje, pero Claro. Claro. entonces la galponera era una yegua excepcional. Excepcional. ¿Qué color era la galponera? Mulata.
Ajá. mulata. ¿Cuánto medía? Más o menos, más o Metro menos. 41, 42, Correcto. buena yegua. Yo la encontraba preciosa, a lo mejor a mí me encantaba. Era de todo mi gusto. A lo mejor no era para ganarse una exposición, pero sí era de todo mi gusto. Buena, atajadora además. Y bueno, me quedé con los 2 caballos. Después me tocó correr el Guapetón. Guapetón tenía una lesión muy grave en un casco, un dedo que le llaman quebrado. Y yo decía, ¿cómo este caballo camina? O sea, era... Entonces una yegua que da 5 caballos buenos. Claro, Y si la yegua no le miraba para atrás, pues venía del guaraní. Pues. claro, Y una vez mi papá me dijo, ¿pero qué el guaraní no dio nada? No, le estoy yo nomás por lo que yo. claro. No, es que había menos análisis antes. Claro, Entonces, por ello me lesioné, una lesión complicada. Yo estaba trabajando la yegua y el peluzón. Y en la lesión, una operación, que a uno le tiran para rato, le puse el peluzón. correcto. No me acuerdo. Si dio una cría, que de ahí vienen las callanas, porque no sé, el tiempo de recuperación y la cuestión. Aparte que mi señora me acusó con el doctor porque no podía andar a caballo. Claro, eso era fijo. Y no podía andar a caballo, y bueno, que cuente esto porque es entretenido. Que al segundo mes que hoy la señora va conmigo y tenía que ir conmigo y uno no quiere ir con la señora. Y fue conmigo, doctor, está andando a caballo. No, doctor, yo no estoy andando a caballo. No, doctor, está andando a caballo, acusándome ellos. Y ahí se van a reír porque después ahí uno empieza. Entonces después de la discusión, Paulino, yo no ando a caballo, yo ando la galponera que es yegua y el peluzón que es porro. A caballo yo no ando. Claro, a caballo no. Y el doctor al ver esta respuesta se quedó callado, no que iba a discutir con un guaso bruto. Claro. Ya, listo. Y de ahí viene que yo empecé a aprender a trabajar al tranco. Correcto. Porque antes yo no trabajaba a caballo, me subía. ¿No? Entonces ahí aburrido, aquí para allá, aquí para acá, aquí para allá. Claro. Y lo podía hacer. No sé, pues entonces, Claro. y después de eso tuve muchas lesiones, entonces seguía así. Y ahí está esa anécdota, que yo le hice caso al doctor, no anduve nunca a caballo, Claro. yegua o porro porque el caballo estaba ruido. Claro, estaba ruido. Imagínese usted que trae la galponera, pero con el tiempo, ¿cierto? Hoy día Morcacho segundo, pero antes tuvo la línea del Matorral, Sí. ¿cierto? Matorral, propio hermano de Morcacho, ¿cierto? Padre de Morcacho segundo, que nuestro próximo remate es completo Morcacho segundo. Pero usted ya lo tuvo antes, con el Matorral, dijo el picaporte en la ¿La maruja? No, Maruja. Maruja. la maruja. Sí, claro. Entonces, picaporte, quebrado. ¿Ah? Bueno, por eso vamos a llegar siempre a distintas bases, pues si hay... y hay que tener ese tremendo respeto por las líneas firmes. Yo tuve la suerte de ver correr el Morcacho segundo extraordinario, después se lesionó, después lo vi más de cerca, un potro precioso. Me impresionaron sus adornos, sus huesos, y muy bonito morfológicamente, las líneas, y yo cuando lo compré, siendo que tuvo una lesión, lo trabajé para conocer su carácter y todo, y lo corrí aquí en la casa. Correcto. Entonces un caballo que da muchas facilidades, muchas cosas. Correcto. Y la estructura que la vemos en sus hijos, que me hubiera gustado el partido, sí. Claro. Podemos ver un par de caballos, Y ¿cierto? la madre del Messi, po. Claro, la madre de Morcacho segundo es la madre del actual campeón de Chile, que es Messi, ¿cierto? La pudera. Claro. Y Morcacho, ¿tú corriste Tomás el Morcacho segundo o el compañero? Mariscal. En una final de criadores. El Mariscal. Mariscal, tú largaste el Morcacho segundo. Sí. Cuéntanos eso, ¿eh? Me invitó a correr Gustavo en la final de criadores y corrimos los potros. Bueno, los perdimos el champion de locos, ¿no? Así que, pero bueno, los potros. Claro, este producto, ¿cierto? Es un hijo de Morcacho segundo. ¿Y cómo se llama, Gonzalo? Este se llama Descoronte. El Descoronte. Y su madre es, Visión, ¿ya? Acero, ¿Ya? Hilaridad, Hilaridad. Caldonero,
decía, lamentado y desganado. Claro, imagínense acá. Imagínense, tenemos el Morcacho segundo, de lo que estamos hablando, la línea del Picaporte, y después vamos con todas las líneas en su línea materna, con todas las líneas Don Gonzalo que José Tomás, Pedro Pablo, Francisco, Roberto, ¿cierto? Alfredito, de los caballos que hemos estado hablando y las líneas que hemos estado hablando, ¿cierto? Del Acero, Sí. hijo del Escorpión y la Ociosa, que usted el Escorpión, don Pedro Pablo, lo ha visto nuevito en Santa Isabel, ¿no? Sí, lo vi cuando lo trabajaba. Y lo ganó también, Y lo ganó también. Claro, ¿Ah? en la serie Potro. Claro, usted le ganó, claro, sí, le gané una serie por le ganó una serie de potros. Que Santa Isabel sacó una pareja de potros nuevos y Tío Pedro con Pedro Pablo también otra pareja de potros nuevos. Y Claro. fue una serie preciosa. Perdón que lo interrumpa, pero fue una serie preciosa de potros Pásalo muy, por acá. de Claro, potros muy buena clase, muy bueno. claro. Y fue Ponlo un poquito para acá. Pásalo un poquito de nuevo, por Fue favor. mucha- O caminando un poquito acá, ¿puede ser? Fue mucha gracia que Tío Pedro, que Claro. era un Don Cucho y diputado, ¿no? Sí. apasionado Sí. y fanático de todo, Sí, páralo un poquito ahí. Claro, porque la línea materna, como tú dices, José Tomás, Acero, Escorpión, Ociosa, ¿cierto? Que llega al criadero Don Gonzalo, el Acero, de Santa Isabel, ¿cierto? Usted En sigue una madre pibucha. en una madre pibuchel. ¿Ya? Y en la línea materna, me contaba, Hilaridad, la Hilaridad, que es hija del caldo, del caldo negro, es la decía. hija del caldo negro y la deseada. La decía es lamentado y desganado. Cuénteme, don Gonzalo, ¿por qué deseada? ¿Cuál es el nombre? ¿Ah? bueno, un poquito la descendencia de la desganá. Claro, Desganá, DSA, después Ajá. viene otra Ganosita, después hay otra que se llama Jefa, porque son nombres dentro de las generaciones importantes por la yegua. claro, claro. Y fijó usted, claro, la línea de la amanecida a través de la segadora, ¿cierto? El lamentado y la desganada, hija lociosa también. Así es. ¿Cómo? Y eso hemos ido tratando de hacer, con mezcla y qué sé yo. Júntalo acá nomás con los otros, por favor, no te vayas a pasar. Yo creo que los caballos son de alta genética. La fortaleza, de- claro, hemos ido mejorando la fortaleza, correcto. que creo que es la labor de todo criador. Revisa. ¿Cómo era la desganada, don Pedro Pablo? Usted la corrió también, ¿no? Sí, la corrió, Chalo la corrió. Sí. Buena, muy buena. La corríamos con el tiento con don Samuel. ¿Ya? Llegábamos siempre a Rancagua con el tiento y la desgana. Sí. No, la llevo muy buena, muy buena. Con ropa le dijo, mire mi hijo, topéle una sola vez nomás en la semana y después se ándela nomás. ándela". ¿Se acuerda que me decía sacarme la espuela? Claro, y se Me decía, alucina en la yegüeta. sáquese la espuela, topee. Yo me sacaba la espuela, la topeaba, hacerle caso a don Rubén, no le voy a decir que no. No era lo que Topeaba, quería. claro, no era lo que quería, pero topeaba y si la llevo topeada bien sin espuela, me decía ya, vaya al rodeo con toda confianza, póngala donde quiera. Qué espectacular. Sí, ella era extraordinaria. Claro, claro. Era corredora. Este en honor a tu caballo. A ver, Charro Viejo segundo. Charro Viejo segundo. Bueno, Morcacho segundo en Ídola. la ídola. ¿Y ella es? Caldo negro, Ajá, desganado. espectacular, ¿eh? ¿Aparece aquí el caldonero, don Gonzalo? Sí, el caldo negro. Sí, un caballo muy especial, Ajá, muy fuerte. claro. Y aquí aparece. Mire los colores, el color. Y hemos ido buscando un poco estas salidas de cuello, estas cosas, a través La de, viveza al ojo el caballo. La viveza del ojo, justamente, Pancho. a través de distintas mezclas. Fantástico. Gracias, Beisa. Lleva lo que estaba un poquito más nervioso aquí, pero espectacular el negro. Charro Viejo segundo. Tremendo caballo. Claro, y un poquito más que el otro. Buen caballo. Es un poquito más que su antecesor. ¿Y acá cuál viene, José Tomás? Choro porfiado. Choro porfiado. ¿Por qué el nombre, don Gonzalo? No, es que es la tómbola. La tómbola dio. Claro. Hay otro que se llama Chico Choro. Ah, bien. Entonces, no sé, pero es tómbola. Y el chico Lacho. Siempre hay uno por allá. Siempre hay uno, Siempre hay uno y siempre va él. Y a la vista. Sí,
Choro Porfiado, sí. hijo de... Morcacho segundo en una yegua ofensiva, Caldonero y la Sobadita. Correcto, pegó bien, mire la mezcla. Y la sobadita es por una polola de un amigo Ya. que se las traía. ¿Se las traía? Sí, por eso le decían la sobadita. Oh, Ese- ha dado susto ahí. ¿eh? Ah, no sé yo. Siempre hay una sobadita por ahí. Claro que sí yo. Simpático el negro. Las crías mayores, don Gonzalo, de Morcacho ya está amansando, ¿cierto? Sí, yo creo que el descoronte debe ser acá Sonar Mayor. Correcto. Y descoronte, con mucho cariño me acuerdo de Don Rupa, que Don Rupa era muy educado para hablar, entonces de repente uno un poquito más bruto, decía el de escuela, raja, y esto, el descoronte. El descoronte. El descoronte. Y tenía toda la razón. Pues muy, Claro. Fíjese que uno ve un tipo de caballo, hemos visto hartos caballos hoy, y los que vamos a ver, por supuesto, en la selección del remate. Si el remate, Alfredito, me imagino lo difícil que debe ser seleccionar. Pancho, tú que has estado ya un par de años compartiendo acá en Las Cayanas y eres de acá, el ojo, en tu visión de criador más joven, por decir una manera, y estar con estos tremendos monstruos de criadores, fijar el ojo, fijar el gusto, tiene que ser muy difícil elegir un caballo no para que se vaya, No, claro. sino para que se quede. ¿Ah? Me explico, ¿no? Claro, ¿Ah? sí, Porque la selección de tantos años de poner el ojo, ¿cierto, don Gonzalo? Le voy a dar la explicación que es tan difícil que estoy lleno de caballos y ahí tengo que salir. Claro. Pero esa es la única explicación que hay. Pero son caballos que ninguno me quiero deshacer de. Qué difícil, ¿no? No, porque como digo, o sea, yo partí hace 27 años criando ya cuando partimos con Las Cayanas. Antes había criado por ahí uno que otro. Y uno empieza a seleccionar y va a los 2 meses y estos están medio países, pero no se pueden ir. Claro. Y esto, entonces de repente uno tiene que decir ya más o menos, no es así, pero pues ya sabes que más que se hallan, Voy a buscar mi chaquetita. que se hallan y a lo mejor algunos se puede ir por color, pero después dice, pero el color no es tan malo. ¿Ah? No, pero lo importante es decir de que es porque tenéis mucho, porque No, pero eso quiere decir que es que la verdad, eso quiere decir, claro, que no estáis vendiendo caballos que apreciáis mucho. pero demasiado, Claro, pero porque Pablo, no es sí, lo mismo. Generalmente en los criaderos más chicos venden los caballos que menos les gustan. Pero uno quiere tanto esta cuestión que cuesta. la línea de caballos que decía ayer Emiliano, no sé, yo viniendo de aquí, llegaste a tu equipo, deben ser hartos años ya, Claro. y la línea, el estado de los caballos, el ojo, todos los caballos tienen el mismo aire. Todos los Claro, caballos que uno uno- ve claro, montar tienen el mismo aire, son todos muy Correcto. parecidos. Sí, se marca mucho en el remate online, por como es todo en video, Menos ¿cierto? mal que no pensé que se fue a abrigar. No, qué bueno, Alfredito, se fue a abrigar. Estupendo. Y de mi corazón, ¿no? Claro, en el remate online, que todo, ¿cierto? Esperamos los remates, el criadero que sea, el día que sea, es una entretención para todos los amantes del caballo. Pero siempre Las Cayanas se distingue en el espíritu de los caballos, cómo se muestran, se ve la morfología, se ve el movimiento, ¿cierto? Se ve el ojo, como tú dices, ¿cierto? Y que claro, es re difícil poder decir, chuta, este caballo se va Es que hay mucho amor por los caballos. o este caballo se queda. Entonces, claro, ahora tenemos un remate el 31 de julio en el cual revisamos los caballos, me los presentaron y digo, chuta, dan ganas de no venderlos. al que está de afuera mirando, dice, No sé, a mí tampoco me claro, van a entonces. claro, y vienen las preguntas y dice, chuta, ¿cómo se vende este? ¿Por qué se vende este otro? Y claro, y esa es la verdadera razón, como usted dice, don Pedro Pablo, como dice don Gonzalo, que hay mucho caballo, todos se han criado de la misma manera, todos se han buscado las montas porque no han sido montas a granel, por decirlo de una forma. No, es que ¿cierto?
uno de los trabajos más bonitos que hay que hacer una vez al año, para mi gusto, ir a ver cada una de las yeguas, aunque uno las sepa casi de memoria algunas, pero vienen las crías y para qué potro. Ir a designarle el potro. Ir a designarle el potro, entonces, alguien, porque mira, todo. Claro. Es difícil decir que le miro, porque todas las yeguas son distintas, entonces uno ve si el hueso, el cuello, la grupa, la costilla, y uno mirando todo, va buscando eso. Entretenido, además, está Lo más lindo que hay. pues, gozarlo. y esa es para mí es la labor más importante del año, y cada vez que le designo un potro, una yegua, es un sueño. Ahí empieza el sueño. Eso Un quería decir. sueño a largo plazo y qué sé yo, y uno quiere hasta... Yo tengo una yegua de 1,32 m, preciosa. Y he sacado caballos de 1,42 m de ella. Que uno también va aprendiendo, no solo que la yegua, porque le tocó un año seco, un año de menos leche, entonces no porque mía menos esa vez, pero si uno se acuerda de la genética para atrás, ahí está el potencial. Correcto. Entonces la alimentación es fundamental. Si en un año seco, bueno, habrá que ayudar a Diosito que no lo dio por la primavera, hay que darle un poquito de suplemento a los caballos. Y ahí hemos logrado, a través de la propia experiencia de nosotros mismos, de las callanas, es después sacar caballos más parejos, Correcto. más de un tipo, más de una alzada. Claro, lo que usted nos explicaba años atrás, que siempre lo recuerdo, de que ojalá los caballos en cada año vivan una primavera, ¿eh? No Sí. que hayan nacido y que se hayan perdido su primera primavera, en términos de leche, en términos de crianza, ¿es cierto? Así es. Que cada año, todo año vivido, hayan vivido la primavera. Claro, uno a veces, la excepción confirma la regla, pero lo ideal es que ojalá las apariciones de agosto, Correcto. para que después, que es la primavera después de lleno. Correcto. El 18 de septiembre en adelante, para que se coma la primavera, completamente buena. Claro, y venga un destete en otoño potente. Claro, un destete en muy buen estado en otoño. Correcto, Ese correcto. es el ideal. ¿Cómo lo hacían antes, Alfredo? ¿Cómo lo hacían antes? Porque antes hablábamos con don Gonzalo, don Pedro Pablo, que había muy poca información, ¿cierto? Nosotros le poníamos nosotros en agosto, empezábamos a hacer las montas. Correcto, Claro, para que no nazcan en mal tiempo. correcto. Es que don Samuel era un adelantado además, porque estudiaba mucho, también tenía... A su tío, ¿cierto? Que la base de su tío, ¿no? Pero él estudiaba mucho y también tenía hípica, entonces sabía mucho más que nosotros. Correcto. Y mucho más que el promedio del criador chileno. Entonces, y Claro. tenía un campo excepcional. Además que despertaba pensando en los caballos. Se acostaba también. Sí, no, el hombre vivía en cada suspiro Sí, de su conocimiento, de genética, Sí. de todo. sí. No, Bueno, usted también introduce en el criadero don Gonzalo el timbal, el reproductor timbal, hijo de talento, que ahí trae, ¿cierto? La queluna, trae el taco. Bueno, en el morcacho también está el taconeo, que está a la línea del taco también, y con la línea del escándalo. Llevo un caballo lindo. ¿Qué vemos aquí, don Gonzalo? Cuéntenos. Esta preciosura. Una joya veía aquí. una de las potrancas. ¿Cómo se llama, Tomás? Se llama colorina, Colorina, Caldo negro. caldo negro, hija de Caldo Negro, en la ronda, La Ronda, hija de escorpión y toná. Escorpión y Tonada, Sale la gorra. Bandolero y Borra. Viene en línea al principio. Claro, mire usted. O sea, no linda, Alfredo, ¿no? Preciosa. Precioso. ¿Ah? Bonita yegua acá. Como las yeguas del patrón antiguo, ¿no? Sí, ¿Esto era? Tipo yegua linda. sí. Linda. Sí, no, ¿Cierto? puede ser un poquito más bonita para allá, para acá, pero tipo yegua No, pero muy del linda. gusto. Muy linda, claro. Claro, si la expresamos y la volvemos a armar, queda igual de linda. Sí. ¿Ah? No nos vamos a saltar ninguna pieza, ¿no? No. Claro, Caldo Negro, como abuelo, ahora como padre, ¿cierto? Y su madre, Tomás, me decía, Ronda, La Ronda, escorpión claro, y tonada. y Tonada. Bandolero y borra. Claro, Bellaco Amargura, Borra, Escorpión, Caldo Negro, Capuchino, Galponera.
Y la borra, para mi gusto, es una línea que habla por sí sola. Claro, la línea del Nunca en Domingo, que puede haber sido de las mejores de don Gonzalo, ¿no? ¿Cierto? De la línea del Nunca en Domingo en hembra, es una línea. Yo creo que la borra no una línea. La borra es una línea, La correcto. borra es una línea, sin duda, con mucho respaldo atrás, pero digamos nosotros que somos de la Que generación cuando que te somos, hablan del principio, te cuando uno hablan de la habla borra. el principio es la borra. Claro. Correcto, correcto. Y ahí se desparramó, ya sacaba hartos caballos buenos y la borra muchos caballos buenos, entonces hablamos de la gualeta que tenía 5 caballos buenos, la borra tiene caballos buenos. Correcto. Línea firme y si nos vamos, claro, llegamos al colibrí, que caballo firme, esto lo otro, pero la borra debe haber sido la mejor Sí. de Sí. lo que yo tengo en mi memoria. Si me Sí, equivoco, sí. que me Bueno, disculpen el contubernio era propio hermano, ¿no? Y también decían que entre los machos en Talca, de la línea del colibrí, el contubernio puede haber sido los mejores, ¿no? ¿Usted lo conoció, Alfredito, no? Sí. El contubernio en Domingo. Yo lo vi correr. Lo veo, Gonzalo. Señor Yañez lo corría. Ya. Onassis Caballero habría tenido caballos muy buenos que no tenía nunca arreglador. Ya, el criadero Colín. Claro, los chancaban un poco, íbamos a las vacas. Los chancaban un poco. Un poquito chancado, ¿no? Claro, y brutos así los corrían, pero No, atajaban. pues si decían, bueno, era antes así, lo pasaban bien, iban y decían cerrar Claro. manillo y corrámoslo, ¿no? Ahí hasta donde tiempo. Y Linda la yegua. hay historias. Qué bonitas yeguas. Cuando dicen, no, si este caballo lo Bonita. corrieron 19 toros seguidos. Ya cuando se cansó al 19 toros después. Claro, ahí la aflojó un poco. Pero tenían historias muy bonitas. Sí. Tiene un aire a la buscado, ¿no? Mucho. Mira el cuello, la salida de cuello, don Pedro Pablo. Tiene mejor cuello este que la buscamos. Pero Sí. tiene buena, para mí gusto, o sea, uno la ve y como que tiene Un golpe de vista. un golpe de vista. pues, ¿Cierto? si no- Linda la yegua. La buscada, la hija del bellaco en la ficha. Bueno, demasiado Pero era más extraordinaria, así que cortita. no- Taco, Extraordinaria, pero Taco más Ñipán. cortita de cuello. ¿Ah? Taco Ñipán de Bueno. nuevo. Caemos a lo mismo. Extraordinario. Don Ramón mezcla el bellaco con la yegua ficha y le da la buscada. El taco con el Ñipán. ¿Cierto? Sí. Después Santa Isabel a esa misma yegua le pone el escorpión y da una. Y pide caballos buenos también poniendo el Pero- estribillo. Pero la busca era de otro planeta. Era de buena extraordinaria. Extraordinaria. también. Extraordinaria. Y ella está la sana, Tomás. Amor mío. Ay, Alfredito, ¿cómo le ponen ese nombre? Sí, la cabeza. No quiero contarle, no sé qué historia será, pero ni me la cuente. ¿Ah? El amor mío. Y esta, Tomás, ahí, Derrotado y jefa. derrotado y jefa. Derrotado. Por eso se llama un mío, de la jefa. Ah, qué linda historia, mire. Sí. Y la jefa es De la de ganar. de ganar. Lamentado decía. Deseada, claro, de la de. Deseada. de Correcto. ganar. De la base de las Cayanas. De la base de las Cayanas. ¿Dónde partimos nosotros de las Cayanas? Amor mío. Pa' foto, Chile ahí, ¿no? decía la madre. Claro, aquí en 4 o 5 segundos todos guardamos silencio, miramos la yegua, nos fijamos cómo estaba la posición de la oreja. Espectacular. Corrió todo La oreja chiquitita. Claro, Aquí corrió casi todo el papel, don Gonzalo. claro. Derrotado, lo corrió. ¿Cierto? Sí, Luego la madre, Capuchino lo corrió. claro, la madre es hija de, Es la de, claro, Corrió Pero la bien- chica. la que es chica, la que chica, la de ganar. la de La ganar. de ganar el lamentado. El lamentado. Los 4 abuelos maternos, más el padre. Sí. O sea, los 4 abuelos maternos, más el padre. Todo. Dios la guarde y que nos Y ahora acompañe. que puede correr esta también. Alcanzaría, ¿no? Ojalá. Mira, mientras, que lo ganó ese Tomás. vamos a hacer una cosa. Mientras no afloje el cuerpo hay que darle. Hasta que, claro, hasta que- Hasta donde se pueda. pues. linda la sana, distinguida, bien compartida, una cruz No, el Chalito está nueva. fuerte. Así es la que chica, ¿Ya tiene la yegua? Por eso lo quiero tanto. Dijo. Tiene 7 años. Ah, sí, de más. Alfredo, Sí, más. así es la que chica, ¿no? No, sí, De Alfredo. más la voy a correr. La cabeza como la que chica. Así es la que chica, Más bonita. más bonita. Más bonita. Tiene cosas, pero la hora que chica. Yo no quise interrumpir a Fredito cuando hablaba de la que chica, qué sé yo. Yo tuve la suerte por ahí de correrla poco, sí. Ya. Porque una vez fui
a Tortén y Mario me garnachó, porque Mario corría la otra, ¿cómo se llama? La perica. La perica. La perica. Y me pasó la perica, era un poquito más áspera. Ya, ya, ya. Harto más. Anduvimos bien, Harto más, pero cumplimos los objetivos, qué sé yo, pero alguna vez corrí la quechica. Ya. Y la quechica puede haber sido muy parecida con respecto a la sensibilidad del derrotado. Correcto. Que había o se armaba porque si uno preparaba, la dejaba un poquito antes, no. Era tan buena que había que echarla con el toro por delante nomás y... Correcto. No digo que hacía las cosas solo, sí. Don Samuel, yo me acuerdo haberlo visto correrla que Allá con el champion Salito en el tiento y el, ¿cuánto se llama? El Retaco. Retaco. Con Rupa decía, mi hijo, ¿para qué corren esos pozos nuevos? Todas las corrieron. La última vez los premios y después ganaron el champion los toros. Claro, los caballos estaban y corríamos una serie y pues toros, y tampoco era yo. Claro. Y rodeo de lejos, Y Tortena, el ya Boca- camino tierra, 100 kilómetros de tierra para la costa. Y don Samuel había encargado que fuéramos y corríamos una serie y otra serie. Y no se desprendieron en la última serie. Claro. Ay, ay, ay. Entramos y después... Oye, Después- Chalo, pero yo lo que iba a decir que me acuerdo haber visto a don Samuel correr la quechica, la ponía y la sacaba 10 veces en la cancha. Sí, porque él... Sí, la ponía, La ponía, la sacaba, la ponía, la sacaba, la ponía, la sacaba. Y le aguantaba todo. Todo. ¿Lo No, tocaba usted el Freito esa? sí, pero topé con Jaquima. ¿Con Javi, ven? Claro. ¿Y a talón? No vi la perica, era una yegua arreglada, esa la arregló el Lalo Andú una vez, creía que era chancata, ¿no? Y buena sí, era más tosca, pero Claro, buena. pero arreglar la yegua. Ajá. Buena, buena. Más pesada de cuerpo que la otra, sí. Sí, más yegua. Usamos la Andú porque era grande. Ya. Es que la otra era muy liviana. Claro. No es que fuera más pesada, era normal la otra. Correcto. Correcto. Pero la que chica era... Sobresalía. Claro. Sí. Era... Como el derrotado, dice usted, ¿no? Sí. Así, de esa Sí. agilidad. Y capaz que un poquito más. Claro. Capaz que un poquito más. No, si hacía las cosas solas. Sí, había que... Correcto. Ya la bueno, calle ahí. sí me acuerdo yo del Hay que derrotado que guardar había que ir la ahí. respiración de la salida de la piñadera hasta allá. Claro. Después de allá de Temuco los venimos como a las 2 de la mañana con Charlito. Toda la noche llegamos a las 7 de la mañana ya arrancamos. Con el champion ganado. Sí, pues lo venimos en camioneta, los dos con Charlito. Sí, pues ahí, camioneta. Claro. Y Charlito la pega al tiro los días, y yo también. ¿Y usted también? Claro. No había, ahí no había lunes corralero. No. No, eso no existía. No. Claro. Gracias. Y después me acuerdo que en ese viaje veníamos con Alfredito y yo pegué una pestañada y él me habló. Ah, Sí, pues yo estaba Y por más allá, asustado que la por que- ahí el tío, el Linares, Con ganas de el Linares manejar. cuando empezó a salir el sol. Y de ahí, porque ya lo había hecho varias veces, dije no, ya después no conviene, arriesgar. Correr el riesgo. soltero, tenía sin responsabilidades, pero venía con más gente. Entonces Sí, ahí claro. dije no, nunca más de... Claro. Directo a un rodeo el domingo tarde. Sí, Lejos. pero era el fanatismo y el Sí. otro cuento que uno decía no quiero fallar a la pega y Claro, el otro, claro. pero después Claro. eh, Claro. Y ahí usted ganó en el tiento y el retaco. Claro. yo corrí el retaco, El retaco, hijo el taco. hijo el taco. Claro, corrió un hijo el taco, mire. Sí. Y quizás alguno más, pero No, lo puedes correr con el cachazo después, ¿no? Sí, con Farolito. con Farolito Fuentes. sí. Una revista antigua, salía Sí. usted con Y Rodeo Rancagua empatamos con el 18. quinto lugar en el campeonato nacional, pero perdimos el desempate, no corrimos nada a la final Ah, con Farolito. cachazo y retaco. Sí, el retaco era un caballo muy rápido, pero era poquito caballo. Era un colorado chico, ¿no? Sí, era Un ratito poquitito. chico. Era Por los frenos pues, ¿no? poquitito. Sí, puede ser, sí, creo que era arreglado ya, arreglado. lo Lo quiere y tuvo- después no se lo arregla. pasaba. Lo, mismo, lo lo tuvo bajaba que también, también. lo tuvo Miguel Huicolea también ese. Es que yo creo que a él se lo compró don Samuel. Sí, puede ser. Ah. Y don Samuel lo compró ya trabajado. Sí. Él estaba arreglado, el Nos caballo. trabajaron Sí. los, ¿cuántos eran los que tenía ahí? Los Zúñiga. Los únicos. Los Zúñiga, El- a lo mejor Sí. el bicho ya lo puede sea sacar don un Huito. poquito. Con Huito lo Ya, trabajo. don Bicho. En cachador, Ya, ya, ya. No, Arreglado. bien, Don caballo. Vicente Yañez. Caballo le faltaban, no sé si 50, 100 kilos para haber sido de verdad, sí, ya. Claro. Correcto. De todas las condiciones del mundo, sí. tenía ese, Miguel tenía, Arreglado el caballo. Miguel tenía tres, el retoque, El retoque. El retaco. el retaco y uno que le vendió a Baticho, uno a la San, que era muy bonito. El altivo. Al Era tío. el tío. El tío, ese después se quedó bozo. Con... Claro, que la hermana, era la propia hermana de la Percala. Sí. Sí, Sí, pues la... César. Claro, y que luego lo llevó don Alberto Chuam a la amanecía. El altivo, Puede sí. ser.
Claro, Sí, recuerdo sí. que don Antonio Batichi le contó a mi tata cuando hizo el negocio que don Antonio le vendió el altivo a don Alberto Chuan. Y ahí le dio una yegua a la Maripepa, que en aquellos años decían que era famosa. Sí, ¿Ah? sí. La Maripepa, unos hijos del papayero. ¿Cómo se llamaba el que corría don René Guzmán, te acuerdas? El Palenque. Palenque. Regalito y palenque. Le dio el Palenque, le dio la Maripepa. Y de buena grupa la mariposa. De buena grupa. Sí, sí, yo recuerdo la yegua, caía bonito. Le dio el Palenque, Tomás, y una vez lo conversamos. El Palenque, la Maripepa y le dio otro más. A don Antonio Batiche. Que por ahí si el Momo nos ve el programa, después nos va a contar cuál más. Y ahí se fue el altivo a mezclarse con las hijas del estribillo. ¿Cierto? Ahí salió el alambique, el alacrán, El apionado, el apionado, el apero. el apero, claro. Mire, ¿Y, va. y salieron buenos? No tan bueno. El apionado se ganó el El clasificatorio. alambique extraordinario. El alambique era extraordinario. Es hijo de la mentirosa. Sí, El El apionado alambique. ese lo tuve yo. Claro, clasificatorio Y ahí- como Márramo. claro, el apionado, el alambique. El alambique Mendoza, ¿acuerdan? daba mucho la Sí, cola. po. sí, po. Tenía la Daba cola mucho más la cola, cortita. y cuando yo me quedé con él, Yo me acuerdo ¿Lo mandé a operar? de la lazán que una vez Y- pescó un novillo en la cabeza. Claro. y ahí se le cayó la cola. Claro. Claro, Era ahí- bueno el alambique. Para En atrás, San muy Vicente. bueno. Claro. Claro. Alambique, apionado. No recuerdo tanto. yo. Varios. Sí, sí. Pero caballos lindos, caballos bonitos, bonitos Sí, caballos. es que el tío era precioso. Ajá. Sí, el tío era bonito. Era bonito el potro. Era bonito. Y después, bueno, y ahí, mire cómo se van mezclando lo que usted dice, siguiendo las líneas, porque don Alberto trajo el taco, ¿cierto? Para mezclarlo con el estribillo. Luego Santa Isabel también el talento con las yeguas estribillo. También tuvo el ¿cierto? taco. Claro. Hoy día las callanas trae el timbal, un talento, ¿cierto? Con una madre Claro, estribillo. es más fácil hoy día porque están hechas las mezclas y imagínense pescar un hijo del talento y abajo con una madre escándalo. Claro. Dando librería. Claro, bueno, lo que hace Peleco, que sus potros, ellos han llevado yeguas, ¿cierto? De las Cayanas, de Santa Isabel, ¿cierto? Como usted dice, es más lo fácil. lógico, es lo lógico. Es lo lógico, está la información, está la mezcla, está la unión de las líneas, por no decir criadero o caballos corriendo, ¿cierto? En la mezcla de las líneas, las mezclas de cómo hacerlo. Y cómo don Pedro, su papá, tío Pedro, cómo él, porque tuvo su criadero el aleteo, El papá era Hay más... cosas que se pueden contar y otras Claro. que no. Mi papá Veamos era las que más- se pueden contar. mi papá era como los criadores antiguos. ¿ya? La yegua que no servía para correr vacas le ponía potro. Esa era la verdad, pues iba aquí. Claro. Antes era así. Y Antes era muchas así. veces le apuntó en algunos, pero no en todos. O sea, O sea- fueron muchos más los que no sirvieron que los que sirvieron. Porque tu papá tenía una cosa muy buena. Que decía, caballo que se amansa tiene que salir. Ya. Podrá ser mejor o peor, pero tiene que saber hacer Se las tiene que cosas. subir al camión. Sí, sí. Tiene que, ahora si no es bueno, es porque no es, pero tiene que arreglarse, avanzar, topear y salir. Ahora, claro, el mejor de los mejores destacaba más que el otro. Y ahí tenía mucha razón porque es muy fácil. Algunos salieron con harto riesgo, sí. Está bien, pero Cayeron arriba los viejos. pero salieron. Era por el pavimento. era Salieron por el- con los viejos del pescado los estribos, pero salieron. Claro. No, pero era otra época. Otra época. Era Sí. otra calidad de caballo. Pero tenía razón. Hoy día es muy fácil, los caballos son mucho más fáciles, pero a la vez son más difíciles. Claro. Pero ¿sabes Porque una cosa? se pueden contagiar más y quedar en otros problemas. Pues hay una cosa, Chalo, dentro de todo, igual le apuntó muchas veces, porque Por eso- sacó muchos caballos. Nosotros siempre corrimos, yo corrí harto con mi papá y corrí varias finales en caballos criollos. Pero eso es lo Sí, que estoy tuvimos diciendo. dos o tres parejas de yegua, dos parejas de potro. Claro. Tío Pedro, y como dice Pedro Pablo, las yeguas malas las dejaba para reproducirse, pero de las crías sacaba. Sí, sacaba. Sí, que entonces, de repente eran yeguas jodidas, malas, pero eran buenas líneas. Bueno, Por eso, claro, yo Eran yeguas recuerdo. no me toque, Claro. yeguas no me toque. El diputado, el don Cucho, la regalona, Pero, Claro. pero, la pero- notita.
Sí, pero lo que yo voy diciendo, que un caballo que se amansa y tiene que seguir y tiene que avanzar, porque ¿qué pasa? Que de repente hay muchos caballos y se van quedando porque no, él tiene que salir. Ahora, hay gente que vende porque tiene que vender, Claro. porque por la plata, por esto, por lo otro, o porque tiene mucho. Pero sí los caballos le avanzaban, entonces, y lo que tenía lo sacaba. Claro. Y siempre tuvo caballos, como dice Pedro Pablo, criados. Y yo lo estoy hablando de un gran ejemplo, que siempre decía, los caballos tienen que salir. No pueden... Salían adelante. Salían adelante. Entonces, y llegó en muchos caballos del aleteo arrancados. Claro, Sí. finalista. Entonces, eso es lo que estoy diciendo. Correcto. Y alabando la pasión, decía, no, aquí no se quedó un caballo botado porque me gusta menos. Ya lo sacaba y lo corría y lo vendía. Sí. O lo sacaba, lo corría, completaba 1 año, 2 años, 3 veces. Después venía otro mejor, qué sé yo. Pero tío Pedro en ese sentido, con menos medios salía con todo para arriba. Correcto. Claro, claro. Era Y ustedes compitieron mucho en O'Higgins, por cierto, se podría decir competencia, pero estaban en los mismos rodeos cuando O'Higgins. Cuando O'Higgins tenía collares competitivas. Po. Allá hay Ahora, O'Higgins. sí, antes O sea, O'Higgins, Osorno eran... Pero Pedro Pablo, Y ¿estás diciendo Curicó. que son unos peluzones ahora no sigue? No. No, estoy diciendo que Pedro O'Higgins... Pablo, aquí estamos hablando Estoy diciendo lo que yo pienso. Yo pienso que O'Higgins tiene un nivel mucho más bajo que el que tenía antes. Es que O'Higgins en el año 75, 76, hasta el año, no sé cuánto, pero muchos años, estuvo muy primera línea. Claro, Sí. pasadito los Entonces, 90. sí. A mí me ¿Ah? tocó antes La salir década a del correr, 90, ¿no? no sé, de los 10 años en adelante, ver de lo mejor, tal como eran los curicanos de bueno también en O'Higgins. Está Y tío Pedro con don Ramón Osorno, González. Curicó y O'Higgins eran los... Eran- Entonces, Ese rodeo granero. nos criamos en eso, Santa ¿no? Isabel, Nacimos, llegaban todos y Todo. era Entonces- impresionante. no, sí, un poco antes, nacimos en eso. Claro. Nacimos viendo a... Y buenos caballos y buenos Puta, no sé, jinetes. po, Sí, pero todo. partimos hablando de Angamo, si era de otro planeta. El Angamo, Era claro. como el caballo del barro de Soltata. po, Claro, el era- jornalero. El angamo, La buena jornalero. No, y tenían, otro, y de todos otro. y todos se preocupaban, los viejos no tenían a lo mejor situación económica ni nada, pero hacían cualquier cosa por tener un caballo bueno para competir. Correcto. Cualquier cosa. Bueno, y tío Pedro, claro, y tío Pedro, Cualquier campeón de cosa. Chile en Angamo. Sí, pues, y lo compró y lo compró y no sabía cómo lo tenía cómo lo iba a pagar, pero lo Pero compró la cuestión. es que ese problema es después, pues Pedro. Claro, Ese es el problema después. y cuando llegaron y Claro. se ganó el campeón de Chile, a la salida de la media luna apareció un caballero y le ofreció el doble y el papá le dijo, ¿cómo lo voy a vender si gané? Y no tenía plata para pagarlo. Y tenía que bajarlo. Y está el hombre que quería cobrar el cheque, el dueño Cortés, y Claro. lo quería vender al doble. No, pues yo te... ¿Cómo se le ocurre? Claro, Y espectacular. ahí creo que hay un cuento muy bonito, don Jorge Lacer. Sí, pues, sí, pues. Si quieres lo cuentas tú, porque No, cuéntalo tú porque yo no me lo sé muy entonces bien. está el cuento ese que hay que pagar el caballo y tío Pedro le dijo, y si me gano el Champion de Chile, además te voy a dar otro caballo, le dijo. Que no, uno colorado. Soco se llama. ¿Ah? Soco se llama. Soco. el caballo. Y mandó carta a 10 kilómetros ahí el Soco, a Granero, y entregó el caballo por mientras arreglaban el cuento del cheque, que era para cobrarse al otro día, y tío Pedro campeón. Y don Jorge Lacer, que era un gran señor, gran amigo, gran guaso, porque me van a entender, pues digo, Pedro no tenía para cubrir el cheque el otro día, no importa, le dijo. Ah, mire. Aquí está mi cheque, Pedro me lo paga a mí después. Sí. De esas Ah, cosas, espectacular. de Sí, esas po. cosas que no, que hoy Mejor día que no le dijo, ¿qué te existen. preocupáis? Le dijo, Claro. De haber si, sido- si para eso tenía amigos, yo lo pago y después me lo pagáis vos. No sé cuánta plata era, pero pues, da lo mismo. Y No y era Jorge- poca. No era No, poca. si decía pero caballo bueno y se ganó el Champions de Chile, pero Jorge Lacer era de eso. Y no era de aquí de la zona, Jorge Lacer, pero No, espectacular. Amigo. aquí. Amigo. No, pero amigo, guaso, amigo Claro. de los amigos, amigos de esto. Sí. Amigos o sea, entendió más que nadie esa cuestión. Como aquí tenía un cheque, anda mañana, cóbralo. Solucionar el Claro. problema. Como digo, no sé de cuánto, pero el gesto El gesto. El gesto es el que vale ahí. vos. el gesto de todo, el concepto que amarra es maravilloso. De guaso, Sí, guaso. y eso, bueno, entramos en ese tema y por supuesto quiero aportar. Y
y que claro que se echa de menos, ¿eh? Se echa de menos mucho en nuestro mundo del rodeo que nos toca en los Guasos, en que yo particularmente no conocí a los amigos de mi padre, pero sí conocí a los amigos de mi abuelo, ¿ah? Claro. Que fue don Gonzalo Vial, su padre, don Pedro Vergara, su padre, bueno, Alfredito, no conocí mucho a don Samuel, conocí y fue muy cariñoso conmigo don Ruperto. Don Samuel era el más hiloso de todo y no sé si la palabra no es loco, de irresponsable, vivía siempre del futuro. Correcto, correcto. Y puede haber sido muy parecido Claro, a lo que estamos hablando. Claro, y eran personas muy lindas, muy soñadoras. Y ¿cierto? echándole para adelante. Claro, claro. Muy apasionados, jugados. Un año había problemas de ganado y para el campeonato de Chile, no me acuerdo dónde yo era muy cabro chico, y don Samuel mandó todo el ganado, pues era ahí un negocito a la pasada, la cuestión esto y lo otro. Ya lo castigaron, lo dejaron correr el campeón de Chile. Y era su ganado. Era todo ganado. Claro, había un negocio en esa época y por algo no se podía hacer el campeonato porque en esa época todos los viejos se ponían. Correcto. Todos los viejos se ponían. Entonces, era loco, loco, lindo, precioso, Samuel. Sí, eso es el rodeo. Bueno, y un poco el objetivo y el espíritu de este programa que lo conversábamos día atrás en Las Cayanas era precisamente esto: volver a conversar, volver a hablar de caballos, volver a hablar, ¿cierto?, de las líneas, de lo hoy día, por supuesto, hoy día de Las Cayanas, de lo que la gente va a comprar, los clientes van a apreciar, ¿cierto? Y que van a ir a una subasta pública y que además todo se vende, ¿eh? La empresa don Fernando Sañarto, don Felipe Sañarto son los encargados del remate, en la cual yo también participo, y claro, en un horario estelar, ¿cierto?, que don Gonzalo nos dio la idea y que la hemos perpetuado, ¿cierto?, en los meses y en los años ya, de hacer un remate, ¿cierto?, en la hora que ya todos están en su casa prácticamente, en la tarde-noche, y ha resultado un éxito. Hemos visto los hijos del Morcacho, hemos visto las líneas, ¿cierto?, que van al remate. Por supuesto, no hemos hablado de caballos, Alfredito, de los que van precisamente a remate, porque Las Cayanas vende líneas, ofrece líneas, ¿cierto? En la historia, la crianza, el manejo, el cariño, y sobre todo son caballos que, como dice Gonzalo, va una vez al año o un par de viajes al año en primavera a elegir los potros para las yeguas, y no siempre el mismo potro, ¿cierto? Habiendo las crías y como él nos explicaba. Entonces yo creo que es digno de elogiarlo, de respetarlo, ¿cierto? Y del amor por el caballo, que al final es lo que nos une en esta conversación, y más allá de que el caballo, como usted nos dijo en algún momento, Gonzalo, no es necesario que un caballo vaya al rodeo para saber que es un buen caballo, ¿cierto? En cuanto a sus bondades y sus condiciones. No, yo quiero agradecer esta conversación de amigos de distintas generaciones. Los más antiguos estamos haciendo nosotros, Alfredito, Pedro Pablo y yo, que uno nunca cree que va a llegar a estar más arriba, digamos, por experiencia, pero que rico poder compartir con las generaciones que la llevan ahora, Emiliano, José Tomás, viene Panchito, Roberto, José Agustín, que se arrancó, se aburriría con estos viejos que hablan tantas cosas. Que le den las patitas. Estas cosas fome, pero son cosas que me escribió una carta el otro día un amigo, don Jorge Cañas Opaso, un hombre de 80 años. Y dice, bueno, tú eres de los hombres antiguos, ojalá tengamos tiempo, porque me lo escribió puño y letra. Yo tengo tan mala letra que no le puedo contestar porque sería como una ofensa. Correcto. Entonces que tengamos tiempo para poder conversar, porque no hay con quién conversar. Claro. Y parte de esa carta también es parte de esto. No hay mucha gente con quien conversar.
ojalá que esto le entretenga a la gente y se siga haciendo con distintas personas. Pero en realidad es tanto lo que amamos los caballos, lo que nos gusta, y atrever a decir que es parte importante de nuestras vidas. Nos apasiona. Sí, no, es parte importante de nuestras vidas y parte de la sanación, todo lo que ha cambiado el mundo en los años, que es más rápido que todo, que hace falta conversar. Y que son cosas que a lo mejor al público no le interesa, pero a los que nos gustan los caballos, y nosotros estamos yendo un poquito para atrás en las líneas de sangre. Pero es mucho porque la gente es muy de moda ahora, entre gente muy nueva, y por lo menos nosotros podemos contar bajo nuestra experiencia, nuestras realidades, las bases de que nosotros vivimos. Mi papá, yo era cabro chico y tenía caballos más o menos buenos, igual que Pedro Pablo, qué sé yo, y que su papá. Y si pescábamos un papel, encontrábamos uno por ahí a lo lejos que se conocía de lo que uno había escuchado. Y hoy día, como dice Emiliano, pesca un papel y le saca por aquí, por allá, por allá, por allá. Entonces hay que darle gracias a todos los criadores, a los Samuel Paró, Alberto Joan, Ramón Cardemil, etcétera. No se me van a quedar, y también eso vienen de Lito Anguita, etcétera, etcétera, de lo que tenemos ahora. Y Las Cayanas lo que ha querido es juntar todas esas bases lo posible y eso, y tratar de mejorar. Y siempre, ¿y para dónde va Las Cayanas? Como dicen, para adelante. Claro. Para dónde se puede. Para adelante, ¿no? tratando de mejorar cada vez más. Claro. Tratando de mejorar y ver lo bueno de los distintos criaderos, qué sé yo, y mejorar. Por supuesto, don Gonzalo, y sin duda agradecerle a usted, agradecerle a Alfredito, don Pedro Pablo, Roberto, que nos Yo le agradezco a ustedes. ¿Ah? Yo le agradezco a ustedes. Fíjese, Alfredito, ¿cuánto toda su vida en los caballos? Sí, como 55 años ya. Ya Claro. creo que aquí voy a terminar loco con los años porque es que vivo esos años, porque amanezco pensando en los caballos. Que tengo que llegar a limpiar el otro, que vos soldados que limpiarlo. Pero Duermo imagínese, como 4 horas en la noche, ¿no? claro, pero imagínese, Alfredito, usted está hoy día cuidando los bisnietos Sí, ¿ya? de los caballos que usted también crió. sí. 4 o 5 generaciones de caballos que han pasado por sus manos, por su crianza, por su cariño. Bueno, y por algo Y está los quiero a todos. acá con don Gonzalo. ¿Ah? De que ayudó a poner potro a la yegua. Le ayudó a poner potro las yeguas, imagínense, de sus manos nació todas las yeguas. Todas, Está todas, igual. Todas, durmiendo 4 la horas que ya. luna, la que chica, la ociosa. Todas. Todas las yeguas nacieron de su. Claro. La Raquelita. Una buena parte de la El base capuchino, Santa Isabel. Capuchino, todos. Claro. Sí, entonces, El Emeterio es de un fierro bueno, es de fierro. Lo sacamos de 4 años, fuimos a Puerta a Linares, ya empezamos. Puerta abierta. Claro, puertas abiertas. Con el tiento, con su padre de conocer. Imagínense. Entonces, le queremos agradecer a Alfredito todo su aporte y además, sobre todo, el cariño. Cuando llegó mi pasón, porque todos me decían, yo sé que no va a volver, yo sé que va a llegar porque es diablo. Lo único que quiero, le dije cuando llegó, que vaya a buscar el tiento allá. Ya teníamos 7 caballos en Quedan del Turco. Ya. Que lo vaya a buscar ese caballo. Y ojalá que no me muera antes, yo quiero verlo correrle. Y Y así hasta fue. que todavía no me muero. Qué bueno, Alfredito. Ya he visto varios correr. Claro. y no hay que ni pensar en eso, Freito. Y los nietos, estáis viendo todo aquí, bueno, hay que todos los caballos que son de la familia Guardián, todo. Todo, claro, Claro, claro. todo. Así que gracias, Alfredito, por el cariño, como le decía, por la conversación. Y Y lo he pasado bien esta tarde. ¿no? qué bueno que lo haya pasado bien. Y nosotros hemos aprendido, y la gente que nos está mirando, ha aprendido una enormidad de lo simple que se hacen las cosas, pero con cariño y además con conocimiento. Y además ¿Ah? que se me murió mi pasón, pero tengo a Chalito. Eso, excelente, excelente. Muy bien. Lo quiero mucho. Y como quería a un Gonza, todo. Gracias, Alfredito, por mostrar el cariño. Muchas gracias, Alfredito. Y lo Muchas de- Así gracias. son las cosas. Y lo echamos de menos los días. Sí. Gracias, Alfredito. Roberto, por Pero todo. para la pandemia, Sí. Chalito me llevó a la casa ya. Me pagó todos los meses. Ya. Tuve 5 meses flojeando. Flojeando. Flojeando ya. Claro. No, lo que pasa es que Alfredito tiene una diabetes, una cosita así,
era más delicado Claro. que se enfermara, pues Se lo echábamos pusiera. de menos porque cuidado, que el más peluzón de aquí y que pone orden, orden. porque hay hartos cabros jóvenes que... Y los ratos ligeritos no Y les corta el Claro. agua. Y se les gusta ya, si no, Claro, les corta el corta. agua para que rasqueteen los caballos y no los bañen, ¿no? Claro, y hay uno que los pica una mosca, ¿no es cierto? Es como que fuera una serpiente. Claro. Los pica una mosca y dan de licencia. No, muy bien. Gracias, Roberto. Pancho, gracias por acompañarnos. No, gracias. Hay mucha historia que hay que contar en Las Cayanas. José Tomás, tu aporte ha sido increíble en Las Cayanas. No, Sobre- después podemos hacer un programa de historia. Aparte, Sí, podemos hacer, pero sobre todo los nombres. En los nombres de los caballos. Don Emilio, no se encalille que usted puede ir en la parada también. Podemos hacer un programa exclusivo con Chico Mesa. ¿Eh? Yo creo que sí. De sale. contar historias. ¿Ah? Bueno, le agradecemos sin duda a toda la gente que ha apoyado para hacer hoy este primer programa, que lo hacemos en Las Cayanas, pre-remate, queriendo volver atrás, como nos explicaba Gonzalo, de que esté la parte social, la conversación, que llegaban los caballos al remate y estábamos 2-3 horas antes juntándonos con un amigo a almorzar, a conversar, a estar con el talabartero. Los más famosos, los más no famosos, sino que los más fanáticos, quizás estábamos más temprano a tomar desayuno en el casino cuando estaban poniendo las teteras, ¿cierto? Las señoras. Y lo lindo del remate. Sí, pues, años atrás llegaban tempranito para las teteras. Tempranito. Entonces, nada más que agradecer, una linda tarde. Los esperamos, por supuesto, en el 31 de julio, el remate Las Cayanas, con todos los hijos del Morcacho y con todas las líneas que hablamos. Así que, buenas noches, ya tarde. Gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno.